Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Buenas noches tengan usted, señor Rubén Ricardo, licenciado y vicepresidente. Buenas noches a todos por aquí. Les habla Virginia Salvia, viceministra de Información del Gobierno Constitucional para la Transición en Cuba. Tenemos hoy una invitación muy especial, que es el ministro de la Presidencia del Gobierno Constitucional Cubano de la Transición para Cuba, el señor licenciado Rubén Ricardo. Buenas noches, Rubén, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Virginia, y le agradezco mucho la invitación que me han hecho esta noche para poder dirigirme a mis hermanos cubanos, en donde se encuentren, en cualquier país. Tenemos muchos hermanos que salieron al exilio y están localizados en diferentes países del mundo, y en especial a mis hermanos cubanos que están dentro de la isla y que pudieran tener la oportunidad de estar viendo estas directas. Estamos comenzando un nuevo ciclo de directas del gobierno constitucional, cosa que nos alegra muchísimo. Entonces, también quiero, antes de comenzar, hacerle llegar un mensaje especial de nuestro presidente del gobierno constitucional, el doctor Roberto García Cebrián, que les envía un abrazo fraterno y un mensaje patriótico a todos los cubanos que nos están viendo en este momento. Entonces, con mucho gusto, pues yo estoy dispuesto a responder. Sé que hay inquietudes y que usted ha recolectado unas preguntas y yo con mucho gusto, pues, se las respondería para tratar de aclarar cualquier duda que puedan existir. Así es, ministro de la Presidencia. Exactamente, he recolectado 16 preguntas, inquietudes, aclaraciones, que usted estará con mucho gusto informándonos a todas las personas que están interesadas en saber. Y pudiéramos empezar con la primera. ¿Estamos listos? Adelante, sí. Usted sabe que esto es sin haberlo preparado, pero como siempre, ustedes son los magistrados. Bueno, pregunta número 1 que le voy a hacer en el nombre de todos los interesados. ¿Qué es el gobierno constitucional bueno, el gobierno cubano de la transición?
Muy bien. El gobierno constitucional cubano de la transición es una entidad gubernamental, legal y legítima, que emana directamente de un mandato ley, que es el artículo 149 de la Constitución cubana de 1940, que hoy en día está vigente porque nunca fue abrogada por la voluntad directa del pueblo cubano y, por lo tanto, es nuestra Constitución democrática y es a la que debemos acudir para restablecer la democracia en Cuba. Es la vía jurídica, legal y legítima que tenemos los cubanos hoy en día y que no debemos desperdiciar para rescatar la democracia que tanto queremos para nuestra patria. Así es, licenciado. Muchas gracias. Vamos a continuar. Y para mí es un honor hacerle yo estas preguntas, No, ¿cómo no? así como muchos quisieran hacer todas estas preguntas. Vamos Muchísimas entonces para la segunda pregunta. No, gracias a usted, licenciado. gracias. La pregunta número 2. ¿Está el hilo constitucional roto desde las violaciones a la Constitución de 1940? Sí, efectivamente, la Constitución del 40 fue violada en 2 ocasiones, que ya todo el mundo sabe lo que sucedió. Desgraciadamente, el presidente Batista cometió un error político muy grave, violando la Constitución en marzo de 1952, dándole un golpe de Estado al presidente Prío, que estaba en ese momento en funciones, un presidente electo por el pueblo cubano. Entonces, a raíz de ese momento, el hilo constitucional se rompe porque Batista estableció un gobierno de facto que no fue electo por el pueblo cubano. No obstante, ese hilo constitucional quedó suspendido de facto, pero tenemos el mecanismo precisamente constitucional dentro de nuestra propia Constitución, que es el artículo 149, para restablecer ese hilo constitucional que ya se hizo desde febrero de 1995, cuando el doctor José Morel Romero fue juramentado y proclamado el 24 de febrero del 95, para ser exacto, en el Parque José Martí de Ybor City, en Tampa, que es para los que no conocen esta información histórica, ese parque fue donado por una pareja de cubanos que vivían en Tampa en esa época, y ellos quisieron donar el parque para mantener el recuerdo a su patria, que era Cuba, a la nación cubana, al Estado cubano. Entonces, ellos hicieron un documento legal donde donaban ese parque al Estado cubano. En ese tiempo estaba en la presidencia el doctor Grau San Martín. Entonces, el Estado cubano recibió esa propiedad directamente de estos cubanos que estaban residiendo en Tampa y trajeron tierras para una cosa curiosa de las 6 provincias que existían en Cuba en aquella época, y se sembró un árbol allí. O sea, que ese parque simbólicamente es territorio cubano dentro de los Estados Unidos. Simbólicamente, pero también legalmente, porque ese parque es propiedad privada y fue donada al Estado cubano. Allí fue proclamado el doctor José Morel Romero, que en ese momento ocupaba la posición del magistrado más antiguo del escalafón del Tribunal Supremo, y entonces, siguiendo lo que está establecido en el artículo 149, pues él tenía que asumir la presidencia interina de la nación hasta que pudiéramos en territorio nacional restablecer nuevamente ese hilo constitucional celebrando elecciones. Y eso fue lo que se hizo ese día histórico. A partir de ese momento, bueno, han habido 5 sucesores debido a que han fallecido con el tiempo, pero el mismo mecanismo del artículo 149 se activa cada vez que uno de ellos o fallece o renuncia. Hubo uno de ellos que renunció
Y entonces se activó nuevamente el 149 y asumió la presidenta interina el doctor Julio Garcerán de Val. Bueno, en este caso fue el doctor Roberto García Cebrián, porque Garcerán de Val fue el que renunció. Entonces, esa es la forma como se restablece el hilo constitucional, para responder a las inquietudes que han tenido algunos compatriotas. Ese hilo constitucional, aunque se rompió por lo que yo acabo de explicar, pero se restableció en 1995 y por eso estamos luchando para, una vez que estemos en territorio nacional, preparar las condiciones y celebrar elecciones libres y democráticas para que el pueblo cubano tenga nuevamente la oportunidad de elegir sus propios gobernantes y comenzar una nueva república. Perfecto, bien claro. Yo creo que ha sido bien aclarado las inquietudes de muchos y de que es muy necesario. Claro. Ese es el mecanismo jurídico para restablecer el hilo de la Constitución. Correcto. Mi próxima pregunta es, ¿puede algún grupo establecer un gobierno de facto fuera del marco constitucional? Eso no es posible jurídicamente, ni constitucionalmente tampoco, porque sería un gobierno ilegítimo y violatorio a la propia Constitución. Ya, como acabo de explicar, existe un mecanismo que es un mandato ley de la propia Constitución. Cada artículo de la Constitución es un mandato ley y todos los ciudadanos cubanos estamos en la obligación de acatar y respetar cada uno de ellos, porque la Constitución fue hecha por el pueblo cubano, por el pueblo soberano de Cuba, a través de los que representaron a las diferentes corrientes políticas del país que existían en aquella época, que fueron los delegados a la constituyente. Entonces esos delegados estuvieron debatiendo por 3 meses. Empezaron a debatir en febrero y terminaron en agosto sobre la creación de esa constitución, pero como acabo de decir, ellos estaban representando al pueblo cubano en general, porque ellos eran miembros de los diferentes partidos políticos que existían en Cuba en ese momento, en representación del pueblo soberano de Cuba. Entonces esa constitución al final fue firmada y fue proclamada en la escalinata del Capitolio Nacional en octubre de 1940, y ahí comenzó a funcionar nuestra gloriosa Constitución, que ha sido reconocida por instituciones académicas en el mundo como una de las mejores constituciones que se han creado en Hispanoamérica y en el mundo. Entonces, los cubanos debemos sentirnos orgullosos de tener una constitución como la de 1940, que desgraciadamente algunos compatriotas quieren violarla por intereses personales y mezquinos, en vez de pensar que la patria está primero, que cualquier interés político que pueda existir lo podíamos ventilar dentro del marco legal, participando en esas elecciones, que todos los cubanos van a tener derecho a participar en ellas, inclusive aquellos compatriotas que tienen aspiraciones políticas van a tener la oportunidad de pertenecer a un partido, y que si ese partido lo apoya a esa persona, quien sea, y el pueblo los elige democráticamente, que es como debe ser, pues entonces van a tener la oportunidad de participar en el proceso político del país. Para eso es la democracia, ¿verdad? Esa oportunidad se las da a cada uno e individualmente, a cada uno de los cubanos, de participar en el proceso político, pero en el momento adecuado. Lo que no se puede hacer es formar un partido, un movimiento o cualquier otro tipo de organización y entonces tratar de inventar una fórmula para tomar el poder en Cuba, violando la Constitución vigente que tenemos de 1940, que deberíamos respetarla cada uno de nosotros,
Y entonces, si de verdad somos cubanos y queremos lo mejor para Cuba, esa sería la mejor fórmula. Porque entonces se estaría estableciendo en Cuba un gobierno de facto e ilegítimo, dirigido por un caudillo con intereses personales, que ya estamos cansados de caudillos. Hemos tenido 2 consecutivos. Nos ha costado 70 años en donde en Cuba no existe la democracia. Y yo creo que es hora ya de que nosotros los cubanos pensemos seriamente en cómo preservar esa democracia una vez que podamos restablecer en Cuba la Constitución y celebrar elecciones que todos queremos que sucedan. O sea, la respuesta está bien clara, que no puede ningún grupo establecer un gobierno de facto Eso fuera sería, del marco constitucional. Está sería, más que claro. sería ilegal, ilegítimo y violatorio a la propia Constitución. Exactamente. Muchas gracias, licenciado. Yo también he recopilado por aquí otras preguntas, porque para muchos, mira, las tengo escritas, las tengo escritas para hacerle las preguntas yo, como pueblo, como también interesada en hacerle todas estas cuestiones. Para eso estamos aquí. Gracias, licenciado. Claro que sí. Mi otra pregunta o la otra pregunta es, algunos están pensando crear un poder judicial independiente. Para, según ellos, piensan crear un gobierno de facto. ¿Es eso posible? Ya usted nos respondió algo, pero bueno, ¿pudiera agregar algo más? Eso no puede ser, porque los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo le compete exclusivamente al presidente de la República. O sea, los magistrados son nombrados por el propio presidente de la República, amparados en el poder que le otorga la Constitución al presidente para tomar esa decisión. O sea que nadie puede crear un poder judicial independiente si no es a través del presidente como ya digo, constitucional, que llegó a la presidencia, bien sea por el voto popular o por un mandato de la Constitución, como este es el caso que estamos viviendo hoy en día, que desgraciadamente el último presidente electo, que pudo haber sido Andrés Rivero Agüero o Carlos Pío Socarrás, ambos han fallecido, los sucesores fallecieron. Entonces el doctor José Morel Romero vivía, como ya yo expliqué en una de las preguntas anteriores, en 1995 cuando fue proclamado. Morel tuvo una visión muy clara. Él era un hombre de cierta edad y él dijo, yo quiero, ya que todos mis compañeros de la magistratura habían fallecido en ese momento, crear el mecanismo constitucional correspondiente, como me sucedió a mí, para cuando yo no esté, pueda haber un sucesor a la presidencia y el país no quede acéfalo constitucionalmente. Y por eso fue que él se amparó en el artículo 180 de la Constitución y se creó un colegio electoral que, por cierto, fue creado por el Poder Judicial del gobierno constitucional en ese momento, que estaba presidido por el doctor Guillermo Bauta, que era el que presidía el Poder Judicial. Entonces, el doctor Bauta, junto con el doctor Armando Bucelo, que era el decano del colegio notarial de los abogados cubanos en el exilio, los abogados cubanos, cuando ejercían el derecho en Cuba, estaban organizados en 3 colegios en la Cuba republicana. Estaba el Colegio de La Habana, de abogados que eran oriundos de La Habana. Estaba el Colegio Nacional, de abogados que eran del interior de la República. Y estaba el Colegio Notarial, que estaba compuesto por todos los notarios públicos de Cuba, no importa si habían nacido en La Habana o en el interior. Esos 3 colegios, cuando salieron al exilio, se volvieron a organizar en el exilio y volvieron a crear los mismos colegios que tenían en Cuba, lo hicieron acá en el exilio. Ellos representaban en ese momento a todos los abogados que estaban de una forma u otra vinculados al sistema democrático cubano. Entonces, esos fueron los abogados que ayudaron
a restablecer el hilo constitucional, como dije antes, porque el doctor Morel lo hizo a través del artículo 180, que pudo haberlo hecho a través del 142, pero eso lo vamos a explicar más adelante si hay alguna pregunta al respecto. Sí, cómo no, le iba a pedir que sí, que tengo muchas preguntas y entre ellos usted se ha ido ya en su especialidad, como uno dice, de su experiencia, ya ha explicado más, pero vamos a tener que hablar también más adelante sobre el artículo 148 y 149 más otros artículos más. Pero yo le quiero ahora hacer referencia sobre esta otra pregunta. Sí. Vamos a empezar ya en un tema más, un poquito más explícito. Uh-huh. Para lograr su objetivo ilegítimo, tienen entre sus planes el crear un organismo que ellos han llamado Consejo del Poder Judicial, para desde allí crear un gobierno. Mi pregunta ¿es eso legal? Por supuesto que no es legal. Ese organismo no está contemplado en nuestra Constitución de 1940 y por lo tanto carecería de valor jurídico ninguno y sería violatorio a la Constitución de la República, lo cual sería otra dictadura más para el pueblo cubano. Eso es bien claro. Por ejemplo, como ya yo expliqué antes, nadie, absolutamente nadie, sea una persona, sea un grupo, sea una organización, etcétera, puede crear un poder judicial independiente, porque el poder judicial, como dije antes, el único que tiene el poder constitucional para nombrar nuevos magistrados es el presidente de la República. Nadie más lo puede hacer. Nadie más de a dedo decir, bueno, ahora tú eres abogado y yo te voy a nombrar magistrado. Eso no se puede hacer, porque eso es inconstitucional, eso es violatorio a la Constitución. El único que puede hacer eso es el presidente de la República. Absolutamente legal e ilegítimo lo que ellos pretenden hacer. Sí, vamos entendiendo qué mensaje es el que queremos dar para muchos que se han tomado la atribución y las faltas de respeto que a veces han hecho a nuestra Constitución. Y al pueblo cubano al mismo tiempo. Y al pueblo cubano, especialmente al pueblo cubano, como decimos, a los caudillos. Yo le quiero leer también y preguntarle sobre este tema. Vamos a seguir en lo caliente, como decimos, vamos a ir subiendo el tema. Adelante. Con la ambición de llegar al poder, y por eso quieren desconocer la legitimidad del gobierno constitucional, que han llegado a decir que estarían de acuerdo en usar la asamblea del mal llamado poder popular del régimen castrista para lograr el objetivo. ¿Qué tiene usted que decir al respecto, licenciado? Bueno, yo diría que la ambición de estos señores no tiene límites, que están dispuestos a aceptar un organismo creado por una dictadura comunista que ha secuestrado al pueblo cubano por 62 años y lo quieren hacer para lograr sus ambiciones desmedidas de tomar el poder y crear otra dictadura en nuestra patria. No obstante, el pueblo cubano hoy en día está consciente de estos caudillos y cuáles son sus verdaderos motivos. O sea que, aunque ellos quieran, hay un refrán que se usaba en Cuba en los tiempos aquellos que decía, una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero, ¿verdad? Así es. Entonces, en este caso, no tienen límites en tratar de inventar fórmulas, no reconociendo la vigencia de la Constitución, yéndose por la tangente y tratar de crear fórmulas que son violatorias a la Constitución y que no tienen un valor jurídico ninguno. Entonces, ¿cómo es posible que ellos tengan el valor de presentarse ante el pueblo cubano y decir, aquí hemos aceptado el poder popular
de la dictadura castrocomunista. ¿Usted cree que el pueblo cubano hoy en día, después que está cansado de tener una dictadura que los reprime, que ha creado tantos muertos, tantos presos, miles de presos políticos, miles de exiliados, millones de exiliados? Ya hay en el exilio como 4 millones de cubanos que hemos tenido que salir de Cuba, dadas las circunstancias. ¿Cómo va a ser posible que nosotros vamos a aceptar un organismo creado por esa dictadura cruel que ha destruido a nuestra patria? Eso sería absurdo, sería una bofetada al pueblo cubano y a las ambiciones del pueblo, ansias del pueblo cubano de ser libre y tener una democracia en Cuba. Eso no se puede aceptar, bajo ningún concepto. Así es. Es imposible aceptar y como digo siempre yo, muy en lo personal, prohibido olvidar a nuestros muertos y prohibido olvidar a tantos que hemos sufrido el exilio, el destierro forzado y todas estas injusticias. Así mismo es. Gracias, licenciado. ¿Cómo no? Licenciado, voy a hacer la pregunta número 8 que dice así. Inclusive estos señores mencionan buscar la ayuda de organismos jurídicos internacionales para buscar orientación de cómo lograr su objetivo. ¿Qué piensa usted sobre esto, señor ministro? Bueno, yo diría que eso es otra forma más de ofender la soberanía de la nación y del Poder Judicial del gobierno constitucional, que está compuesto por juristas cubanos, en buscar opiniones de organizaciones extranjeras para ventilar los asuntos internos de la nación, cuyas bases jurídicas emanan de nuestra ley fundamental de 1940 y que todos estamos obligados a respetar, como sucede en cualquier país democrático del mundo libre. Cada país tiene sus leyes y los ciudadanos de todos los países del mundo tienen que seguir la constitución que sus mismos pueblos aprobaron. Entonces ir a buscar orientación jurídica fuera de Cuba, eso también es otra ofensa al Poder Judicial que tenemos establecido. Ofensivo totalmente, licenciado. Así es. Sí. Pregunta número 9. Un miembro de este grupo ha dicho públicamente que para crear este gobierno de facto que quieren implantarle al pueblo cubano, por supuesto, están dispuestos a violar la Constitución de 1940. ¿Cuál es su opinión al respecto de este miembro? Yo diría que esto demuestra que estos caudillos están dispuestos a todos con tal de llegar al poder, lo cual sería en detrimento a los mejores intereses de la patria. Ya hemos tenido dos dictaduras seguidas para un total de 70 largos años de sufrimiento para el pueblo, y estos señores pretenden continuar el mismo patrón. El pueblo cubano no estaría dispuesto a aceptar otra dictadura más. Basta ya, señores. Basta ya de tratar de inventar fórmulas ilegales y legítimas para el detrimento del pueblo cubano y de la nación en general. Ya es hora de que Cuba y de los cubanos, y que los cubanos seamos libres para poder disfrutar de ese país tan bello que Dios nos regaló. Y sin embargo, esas ambiciones políticas de llegar al poder, el pueblo cubano ya está cansado de caudillo. Yo no creo, estoy convencido, no es que yo no creo, estoy convencido que el pueblo cubano no aceptaría algo semejante. Hay otro factor que hay que mencionar aquí también. Podrían llegar al poder ilegítimamente, pero el reconocimiento internacional no lo van a tener. ¿Por qué? Porque no están basados en la ley fundamental de la República de Cuba, que está vigente, que es la Constitución cubana de 1940. Entonces los organismos y los foros internacionales no iban sabiendo que hay una dictadura, que venga otro gobierno de facto e ilegítimo a tomar el poder y que lo vayan a reconocer. Los foros internacionales no lo van a reconocer. Así que yo
le estoy dando esta información a ellos, pero más que nada al pueblo cubano para que sepan lo que puede suceder si estos caudillos llegaran a forzar un gobierno de facto ilegítimo, que sería deprimente y sería en contra de los intereses del pueblo cubano. Así es, licenciado. Es, como digo, es una vergüenza que siendo cubanos no respeten verdaderamente la Constitución de 1940. Así es. Bueno, ciertas personas. Sí, ciertas personas. Sí. Vamos a preguntar, yo sé que están las preguntitas ahí abajito, pero me es difícil leerlas así y por eso lo extraje aquí. Gracias, licenciado. Estos señores, o la opinión de ellos, es que ellos preguntan, ¿dónde están los juristas que componen el Poder Judicial del gobierno constitucional cubano para la transición? Como que dan a conocer de que no existen. ¿Cuál es su respuesta a estas malas intenciones de estas personas? Bueno, para la información de todos, el gobierno constitucional está compuesto de cubanos del exilio y de dentro de Cuba. Y los juristas magistrados del Poder Judicial están dentro de Cuba. Y por razones obvias y de proteger su integridad física, no podemos dar los nombres de estas personas. Es lógico que pensemos de esta manera porque sabemos lo que la dictadura castrocomunista haría con estos hermanos compatriotas que quieren participar en restablecer la ley fundamental y las leyes que emanan de la propia Constitución en el Poder Judicial. Entonces, por ese motivo, los nombres de ellos no podemos hacerlos públicos, pero el Poder Judicial va a estar compuesto por juristas cubanos que ya se están preparando y se están actualizando en las leyes que estaban establecidas bajo la Constitución del 40 para tener uno de los tres poderes del Estado funcionando en el momento adecuado. El gobierno constitucional se va a poner en vigor en Cuba con los tres poderes de la nación. El poder ejecutivo, que está compuesto por el presidente y el Consejo de Ministros. El poder legislativo, que en este caso, como no existe un Congreso porque fue disuelto por el pueblo cubano en 1900, no por el pueblo cubano, perdón, por la dictadura castrocomunista. Por la dictadura. En 1959, entonces, como no tenemos ese Congreso electo por el pueblo, pues los municipios de Cuba van a componer un organismo que fue creado por el propio el doctor José Morel Romero, que fue nuestro primer presidente, que son los municipios de Cuba y que se le llamó Consejo Legislativo Asesor. No van a tener el poder de legislar, pero sí de asesorar al presidente en materia legislativa. Y ya eso, se está trabajando en eso para que tengamos el Consejo Legislativo Asesor listo para funcionar territorio nacional una vez que estemos allí, para tener entonces conceptuados los tres poderes. Tenemos el Poder Judicial, como ya mencioné anteriormente, con los juristas que están dentro de Cuba y que van a funcionar. Los tres poderes del Estado son autónomos, pero trabajan en conjunto al mismo tiempo. El balance tiene que existir para que exista la democracia. Y así lo hemos planificado para el mejor funcionamiento de la nación y para beneficio del pueblo. Perfecto, gracias, licenciado. ¿Cómo no? La pregunta número 11, que de ahí la pueden ver todos y también yo la voy a leer también para hacerle la pregunta más exacta a usted. ¿Cuál es el mecanismo constitucional para el nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y de Justicia? Bueno, existen dos mecanismos para el nombramiento de nuevos magistrados del Tribunal Supremo, que son válidos constitucionalmente. El primero es a través del artículo 142, que le da la facultad al presidente de la República a dictar decretos presidenciales o leyes transitorias, o a través del artículo 180, utilizando un colegio electoral
de 9 miembros y una terna constitucional. Cualquiera de las dos fórmulas son constitucionales y válidas. O sea, quiero explicar algo. En 1995, el doctor José Morel Romero tuvo la intención de nombrar los nuevos magistrados para el nuevo escalafón a través del 142, porque era mucho más fácil. Además, la Constitución le facultaba a él de poder nombrar por decreto a los magistrados. Pero entonces el doctor Guillermo Bauta, que presidía el Poder Judicial del Gobierno Constitucional en ese momento, y el doctor Armando Bucelo, que presidía el Colegio Notarial, convencieron al presidente Morel de que lo hiciera a través del 180, que ellos podían conseguir las herramientas jurídicas que exige el 180, que eran 2 profesores de Derecho en la Universidad de La Habana, que existían en ese momento, que eran el doctor Efraín Córdoba y el doctor Rogelio de la Torre. Ellos dos habían sido profesores de Derecho en la Universidad de La Habana, entonces ya ese requerimiento se cumplía con esos 2 profesores. También el 180 dice que el presidente podía escoger 3 juristas de su agrado para conformar el colegio electoral de 9 miembros. Así lo hizo el doctor Morel. Él escogió 3 juristas de su agrado y entonces ya teníamos 5. El colegio electoral son de 9. Faltaban 4 de la magistratura del Poder Judicial, que en ese momento no existían porque todos los magistrados habían fallecido. El único que quedaba era el doctor Morel. Pero entonces, tomando en cuenta el periodo de sección política que vivía el país desde 1959 y la facultad que le otorga la Constitución al presidente de la República de tomar decisiones, pues entonces él le pidió a los mismos doctores Bucelo y el doctor Bauta que le suministrara el nombre de 4 juristas prominentes, miembros de los 3 colegios de abogados, para sustituir en el colegio electoral a los 4 magistrados que no existían porque habían fallecido todos. Pero el presidente Morel se apegó al espíritu de la ley de la Constitución y el periodo de sección política. Y entonces, como ya dije antes, la facultad que le otorga la Constitución al presidente de tomar medidas cuando situaciones como esas existen, pues entonces él le consiguieron los 4 juristas prominentes y se conformó el colegio electoral de 9 miembros. Ese colegio electoral le suministró al doctor Morel los nombres de candidatos a la magistratura que él fue nombrando por terna constitucional, y conformó un nuevo escalafón. Y ese es el escalafón que tenemos para la sucesión de la presidencia constitucional. O sea, todo se hizo siguiendo a la ley constitucional de la República. Y todo se hizo con el único deseo patriótico y legítimo de restablecer la democracia en Cuba. El gobierno constitucional no es un gobierno político, no es una organización más del exilio, no es un partido político tampoco. Los que conformamos este gobierno no tenemos ambiciones políticas ninguna. La misma Constitución en el 149 le prohíbe al presidente participar en esas elecciones, aunque el doctor Roberto García Cebrián ha dicho que él no tiene aspiraciones políticas ninguna. Él lo que quiere es servir a la patria, como buen cubano que es. Y como somos todos los que conformamos, que voluntariamente pertenecemos a este gobierno constitucional de transición, no tenemos ambiciones políticas. Una vez terminado el periodo de la provisionalidad constitucional de los 18 meses, entonces nosotros, junto con el presidente, presentamos la renuncia y le pasamos la batuta al primer gobierno electo por el pueblo cubano. Eso se llama, señores, democracia. Eso se llama, señores, patriotismo. ¿Entiendes?
no las ambiciones que existen en ciertas personas, en ciertos grupos, de tomar el poder violando la Constitución. Basta ya, el pueblo cubano ha sufrido demasiado y se merece una verdadera democracia. Y eso es lo que le ofrece el gobierno constitucional al pueblo cubano. Así es, gracias, licenciado. Más que claro, no puede ser. En la pregunta número 12 dice, voy a tratar de leerlo desde aquí mismo, que lo puso el gobierno. ¿De dónde emana la sucesión de la presidencia interina de la nación? En caso que faltaran los sustitutos de la presidencia de la República. Bueno, emana nuevamente del artículo mandato ley del 149 de la Constitución de 1940, la cual está vigente, aunque fue violada en 2 ocasiones, está totalmente vigente, porque nunca fue abrogada por la voluntad libre y directa del pueblo cubano, y es la vía constitucional para restablecer el hilo constitucional y comenzar una nueva república libre y soberana. Ya eso se hizo desde el 24 de febrero del 95, se estableció el hilo constitucional. No es como dicen algunos que el hilo constitucional está roto. No. El hilo constitucional estuvo roto hasta el 24 de febrero del 95. Pero una vez que el presidente Morel fue proclamado por la Constitución, juramentado y proclamado por la Constitución, ese hilo constitucional se volvió a restablecer y desde entonces existe. Entonces, esas informaciones erróneas que dan algunas personas no están basadas en conocimientos jurídicos y menos constitucionales. Están basadas en ambiciones políticas de individuos que quieren tomar el poder violando la Constitución, traicionando al pueblo cubano y traicionando a las ansias del pueblo de ser libre y democrático nuevamente. Yo creo que eso no se debe permitir. Los cubanos que defendemos la legalidad constitucional tenemos que enfrentarnos a esas personas que le están haciendo el juego a la tiranía. Desgraciadamente es así. Le están haciendo el juego a la tiranía. Están tratando de destruir la única institución legal y legítima que tenemos los cubanos para rescatar la verdadera democracia dentro del marco de la ley. Eso es lamentable. Eso no se puede permitir. Eso es traición a la patria. Si alguien se siente ofendido por esto que digo, lo siento mucho, pero yo tengo que decir las cosas como son. Porque si pensaran de otra manera, estarían apoyando al gobierno constitucional. Inclusive, esos señores, que algunos de ellos en un momento dado estaban apoyando al gobierno constitucional, pero por razones que no queremos mencionar aquí esta noche, decidieron separarse del gobierno y entonces hoy en día lo quieren destruir. Eso tiene sentido común delante de las personas que son pensantes. Yo diría que no. Yo diría que estas personas no han quedado muy bien parados ante la opinión de todos los cubanos de buena fe que queremos que Cuba sea libre y democrática dentro del marco de la ley. Así que con mucho gusto continuamos las preguntas. Muy cierto. Como siempre digo, siempre habrá una mala intención queriendo opacar las buenas intenciones que queremos para la patria. Pero no lo vamos, mientras que haya un cubano con dignidad, no vamos a permitir que esa mano negra quiera hacer su voluntad. Bajo ningún concepto. Sí, licenciado. Sí. Sí, voy a hacerle la pregunta número 13, que exactamente estamos hablando sobre esto. En una directa en que participaron algunas personas, uno de los participantes dijo que el nombramiento del doctor Rodolfo Nodal Tarafa fue hecho a través del artículo 148 en vez del 149. ¿Es eso correcto? Eso es totalmente falso. Yo voy a explicar lo que sucedió. Porque el doctor Nodal Tarafa fue proclamado, como todos los demás presidentes constitucionales que hemos tenido desde 1995, basado en el artículo 149. Lo que sucedió es que esa información fue hecha por un periodista que escribió un artículo
interpretó erróneamente y por su cuenta que la proclamación del doctor Nodal Tarafa fue a través de los artículos 148 y 149, cuya información fue incorrecta, dado el hecho que no fue dada oficialmente por el gobierno constitucional. O sea, eso fue hecho por una persona que no tenía nada que ver con el gobierno, hizo un artículo, sí, quiso informar a los cubanos de que el doctor Nodal Tarafa había sido proclamado presidente constitucional interino, representando a la Constitución cubana, pero la información que dio fue incorrecta, porque el 148 no se aplica en este caso. El 149 se aplica a los presidentes interinos que emanan del Poder Judicial, que son los magistrados del Tribunal Supremo. ¿Entiendes? Así es. Así que esa es la aclaración que quiero hacer, porque algunas personas se creen con el derecho y que tienen toda la información posible, que en realidad están basadas en cosas inciertas y que lo que hacen es que confundir a nuestros compatriotas. Sí, licenciado, vamos para la pregunta número 14, porque habiendo oído su explicación, ¿puede usted entonces explicarme o explicarnos las razones constitucionales del artículo 148? Con mucho gusto. Mira, el artículo 148 solamente se aplica durante un gobierno democrático en plenas facultades y en funciones, y en el caso en que el presidente electo por el pueblo renunciara o falleciera, el vicepresidente asumiría la presidencia de la República, como sucede en cualquiera de los países democráticos del mundo. ¿Entiendes? Lo cual es distinto al 149, que solo se aplica cuando tanto el presidente como todos los sucesores constitucionales de la presidencia hubiesen fallecido. El magistrado más antiguo asumiría la presidencia interina de la nación hasta celebrar elecciones nuevamente. Pero ahí fue, como ya yo expliqué anteriormente en la pregunta anterior, que hubo una confusión dado el hecho de que un periodista sacó esa información errónea en un periódico local de aquí de Miami. Entonces, hay entre los documentos del gobierno que se han publicado, desgraciadamente, salió ese artículo y lo dan como un documento oficial del gobierno, cosa que no es así. Todos los magistrados, la pregunta. Sí, perdón, todos los presidentes desde el 95 hasta el presente han sido a través del 149, que es como corresponde. Muy bien explicado. Qué mejor que usted para el conocedor de todo la verdad. Yo conozco esto. En la pregunta. Sí, perdón, porque yo he estado. Sí, perdón. He sido testigo. No se preocupe. Yo quiero un poquitito más para aclarar. Yo he sido testigo de todo el proceso desde el comienzo, porque yo fui reclutado para servir a la patria voluntariamente por el propio el doctor José Morel Romero, que fue el primer presidente proclamado por la Constitución. Él me contactó a mí, yo vivía en Nueva York cuando eso, y yo di un paso al frente, como lo hizo él cuando él fue proclamado. Él dio un paso al frente por amor a la patria. Y eso es lo que estoy haciendo. No por amor al poder, como desgraciadamente existe hoy en día, sino amor a la patria, al pueblo cubano. Esa es mi intención. Y de todo corazón. Y de todo corazón. Es que, así mismo, es que el verdadero patriota se nos ve en el rostro, se nos ve en el deseo de hacer las cosas de voluntad por amor a la patria, a la madre patria. Y eso lo tiene usted más que dado para nosotros, los que lo miramos. Amén. Licenciado, Dios tiene que darle muchas bendiciones y años de vida todavía, licenciado, para llegar. Le pido a Dios que sí. ¿Sí? No, diga usted. No, digo yo que le pido a Dios todos los días que me dé salud para poder cumplir en mi casa con obligaciones que tengo y con la patria amada. Esa patria amada que Martí, Maceo, Agramonte y todos esos próceres nos dieron. El legado que esos grandes cubanos nos dieron.
lo menos que podemos hacer es rendirle tributo a ellos y ¿cómo se llama? Trabajar arduamente por rescatar esa democracia que el pueblo cubano se merece. Honor a quien honor merece, licenciado. Muchas gracias. Así es. La pregunta 15, vamos a referirnos a este mismo señor. También este mismo señor pone en duda el nombramiento del doctor Julio Garcés de Val como presidente constitucional y menciona al padre del presidente Garcerán del mismo nombre. ¿Usted puede explicarnos? No sabemos qué pudieran decir de la proclamación como presidente del doctor Julio Garcerán de Val, el cual también fue proclamado por el 149, dado el hecho que estaba en el escalafón, creado por el doctor José Morel Romero. Es absurdo pensar que fue puesto en la posición de su propio padre. Esa información puedo decir yo tajantemente esta noche aquí que es completamente incierta y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque en el momento que el doctor Garcerán de Val fue proclamado por el doctor Morel, ya el papá de él había muerto, había fallecido. Así que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y esas son las informaciones que muchas personas dan públicamente y confunden a muchos compatriotas que los escuchan y que creen que esas personas tienen un conocimiento muy grande jurídico, constitucional y saben lo que están hablando. Y lo que están haciendo es diciendo cosas inciertas que dañan la reputación de un gobierno constitucional que está compuesto por voluntarios cubanos amantes de la patria y que solamente nos motiva, como dije antes, restablecer la verdadera democracia representativa en nuestra nación. Eso es lo que nos motiva a todos nosotros. No tenemos ambiciones políticas, no somos partidarios de ninguna plataforma política, ni somos adversarios políticos de nadie. Entonces, esa ambición de tratar de destruir a la única institución legal y legítima que tenemos, si ellos se llaman constitucionalistas, si ellos se llaman cubanos que quieren hacer algo por la libertad de Cuba, bueno, háganlo, pero háganlo dentro del marco de la ley, como es debido. Participen en el gobierno constitucional. Este gobierno constitucional no es elitista para un grupo cualquiera, sino es para todos los cubanos de buena voluntad que de verdad quieran luchar en la misma dirección y restablecer esa democracia que el pueblo cubano se merece. Se merece, son demasiados años de dictadura, de sufrimiento. Y no podemos permitir que un grupo de ambiciosos se interponga en el camino porque crean que son más poderosos que nadie y que quizás puedan tener dinero para tratar de llevar a cabo los planes espurios que tienen. Eso el pueblo les va a salir al paso y no lo va a permitir. Y también, como dije yo antes, aunque llegaran a tomar el poder, no van a tener reconocimiento internacional porque no están basados en la verdadera democracia, en la Constitución de la República. Así es, licenciado. Licenciado, y por última pregunta recolectada de todas estas preguntas que hiciéramos hacer y muchas más, y que usted con mucho honor siempre nos ha respondido muy bien. La número 16 pregunta última dice, ¿la legalidad del gobierno constitucional ha sido cuestionada? Algunos con desconocimiento nos preguntan, y yo le pregunto, ¿termina la legalidad con el presidente constitucional Rodolfo Rodal Tarafa? Para nada, eso es totalmente incierto, debido a que, como ya yo dije antes, el doctor Rodolfo Rodal Tarafa fue proclamado. Yo usé la palabra incorrecta cuando dije nombrado. Estos presidentes constitucionales no se nombran de a dedo, se proclaman por ley constitucional a través del artículo 149. Y el doctor Nodal Tarafa fue proclamado por el 149. Entonces también hay un sucesor después del presidente Nodal Tarafa, que es el doctor Julio Garcerán de Val, que asumió la presidencia interina de la nación,
pero que desgraciadamente se enfermó y no pudo continuar sus responsabilidades. Y entonces le tocó al sucesor, magistrado más antiguo, que es el doctor Roberto García Cebrián, que es el actual presidente del gobierno constitucional y que está sirviendo a la patria por patriotismo, como ya yo dije antes, para poder lograr el único objetivo que queremos para nuestra patria y para nuestra nación: democracia representativa dentro del marco de la ley. Licenciado, para mí ha sido un honor hacerle estas preguntas y todas las inquietudes de los demás y que han tenido, que esperamos que también todos los hayan tenido, y dejando aclarado a estas personas que malintencionadas que han querido obrar para tratar de impedir el trabajo de los patriotas, del trabajo de que se quiera hacer para la libertad de Cuba y el trabajo del gobierno, y que quieren boicotear, porque para mí eso se llama boicotear. ¿Algo más que usted quiera agregar a esto? Quiero agregar, porque también he oído algunos que se creen que tienen conocimientos jurídicos y han dicho que el artículo 2 de la Constitución de la República dice que la soberanía reside en el pueblo y de este dinaman todos los poderes públicos. Sí, efectivamente, reside en el pueblo, pero el pueblo está representado por el Congreso de la República, no por 3 o 4 personas, o por 10 o por 30 o 40 personas. Ese no es el pueblo, porque eso se llama entonces eso se llama dinastía, ¿verdad? Entonces eso sería también otra violación más a la Constitución de la República. El pueblo está representado por los legisladores que son electos democráticamente por el propio pueblo, que les otorga fuente de derecho a ellos para representarlos en el Congreso. Ese es el verdadero poder que le otorga la Constitución a ellos para representar al pueblo. Nadie puede autoproclamarse que ellos tienen el poder que le otorga la Constitución porque son el pueblo. Ellos no son el pueblo. El pueblo está representado por los legisladores que el pueblo votó en representación de ellos mismos. Ese es el poder que le otorga la Constitución al pueblo cubano, para que a todos les quede la verdadera información que necesitan para comprender que muchas veces se dan informaciones erróneas en las redes sociales y lo que hacen es confundir. Así que yo les agradezco muchísimo la atención que me han brindado esta noche, que la hemos hecho con mucho amor y mucho cariño y patriotismo. Y nuevamente les enviamos un gran abrazo patriótico y constitucional a cada uno de ustedes. Que pasen todos muy buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Se nos fue.
Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play. Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, Slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.